de que puede llegar la salvación a nosotros, y la seguridad de salvación también es a través de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo que les haya sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto debería de tener como consecuencia que todos buscáramos a Jesús todo el tiempo, que el mundo entero buscara anheladamente a Jesucristo y transformara sus vidas para llegar a Jesucristo y que llegue la salvación a nosotros. Pero ¿por qué no sucede de esa manera? ¿Por qué las personas no buscan a Cristo? Porque quieren seguir sus propios pensamientos, sus propias ideas. Las corrientes del mundo también sigue el mundo entero. Pero los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, buscan a Jesús, son seguidores de Jesús, se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y siguen y buscan a Jesús, porque solo en Él hay salvación, en ningún otro hay salvación. No se nos ha dado otro nombre en la tierra, es decir, bajo el cielo, en que podamos ser salvos, solo en Jesús, y esa debe ser nuestra búsqueda siempre. Una comunión con Cristo también. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, para que nosotros entendamos muy bien de que tenemos a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Tan simple y tan sencillo, pero el mundo no busca a Jesús. Y Jesús dijo unas palabras ahí en Mateo 11:29. Lo que debemos hacer nosotros, lo que nos toca una vez que buscamos a Jesús, una vez que encontramos al único en quien podemos ser salvos, una vez que llega la salvación, dice Jesús en su palabra: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Todo lo que hacemos, el trabajo que hacemos, es para descanso de nuestras almas. Buscamos anheladamente el descanso para nuestras almas, pero en Jesús hallaremos descanso para nuestras almas. Es el único que nos puede dar verdadera paz. Es el único que nos da salvación total, completa, perfecta. Por tanto, lleva mi yugo. Además dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto significa: lo que yo te voy a imponer no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les voy a hacer llevar, porque va a implicar un cambio también. Entendemos que la salvación es al venir a Jesús, pero vivir de acuerdo a su palabra. Jesús dijo: el que oye mi palabra, ¿no? Si ustedes oyen mi palabra, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una casa firme, una vida perfecta, una vida sólida en todo lo que es paz, amor, gozo. Es lo que vamos a llevar, lo que va a ser nuestro fruto cuando nosotros llevemos el yugo que Jesús nos dice. Lo que yo les mando no es algo difícil. Mi yugo es fácil, eso se refiere. No es pesada la carga que yo les voy a imponer, que tienen que llevar. Es ligera mi carga. No es mucho esfuerzo el que necesitamos. Es creer, confiar y obedecer a Jesús. Y esto va a dar salvación a nuestras almas y un sinfín de bendiciones también.
Por lo tanto, Jesús no nos está pidiendo mucho esfuerzo, cosas difíciles de hacer. Solamente creer en Él para que haya salvación, llevar su yugo, que es obediencia. El yugo es obediencia. El que oye mis palabras y las hace tendrá vida eterna, edificará su vida en la roca, su familia, su casa, vivirá confiado, habrá salvación, brotará salvación. Desde la antigüedad se profetizaba que la salvación iba a brotar, iba a fluir salvación en este tiempo. Iba a haber ríos en lugares desiertos. ¿A qué se refiere? No está hablando de lugar. Muchos dicen es que está hablando de Israel, ahí hay mucho desierto y va a nacer un río. No, está hablando de nuestra alma, de nuestro corazón. A eso se refiere. Porque cuando llega la salvación, llega la vida a nosotros, todo cambia. Tenemos que vivir una vida plena ahora en Cristo. Nada nos lo impide, porque Jesús nos da su verdadera paz, nos da amor, nos da gozo, felicidad, abundancia de bendiciones, todo lo que hay con Cristo. Así que no es mucho, pero los hombres, dice ahí en Juan 3:19, recordamos que la palabra nos dice, Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto les decía yo, si en ningún otro hay salvación, si no hay otro nombre bajo el cielo que nos ha sido dado en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús, ¿por qué no buscan a Jesús? Porque aquí lo dice claramente, la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Aman su pecado, aman su vida tal como está. Hay miedo al cambio, a la transformación, y no saben que eso va a producir muerte, porque no hay otro nombre bajo el cielo, solo en Cristo. Y esa es la seguridad de la salvación, cuando nosotros, los que ya hemos creído en Cristo y le seguimos tomando nuestra cruz y negándonos cada día, eso va a traer salvación y seguridad de salvación, y estamos tranquilos y estamos confiados. Y el mundo ahorita cómo está, y nosotros seguridad de salvación. Y decía Pablo también, yo realmente ya quisiera estar ausente del cuerpo y ahí con el Señor, pero por ustedes, por el bien de ustedes, Dios todavía me deja aquí. Esas palabras dijo Pablo y son ciertas. Por alguna razón tenemos que estar aquí en este mundo todavía. ¿Y cómo está ahorita todo lo que hay a nuestro alrededor? Sin embargo, debemos de estar confiados en el Señor. Porque si vivimos o si morimos, del Señor somos, ¿no? Yo les decía, siempre nos hemos imaginado a Dios como un hombre, como una persona. Y no cometamos ese error. Dios es mucho más. Les decía yo, Dios ve a los vivos y a los muertos por igual. Para Dios no hay tanto cambio, pero para nosotros nos da miedo, lógicamente, la muerte. Sin embargo, Dios está con unos y con otros.
Entonces, el problema es porque el mundo no viene a Cristo, porque aman las tinieblas. Aman. Aquí lo dice. La luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es lo importante que nos enseña su palabra y esa seguridad de salvación. Cuando estamos en Cristo, estamos libres de todo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ni los mismos principados, potestades, nada de eso, que es nuestros problemas, donde tenemos luchas, ¿verdad? Y yo veía un versículo que me gustó, Job 40, versículos 7 y 8. Hablando de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Job 47. Tanto repelaba a Job que se le apareció Dios en un torbellino, dice. Y desde el torbellino le dijo: ¿quieres alegar conmigo? Ok. Le dice el versículo 7: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a contestar, tú me vas a responder. Y dice el versículo 8: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esto es lo que hace el mundo. Esto es lo que hace la gente sin Dios. Condena a Dios para justificarse ellos. Es que Dios no existe. Si Dios existiera, no permitiría tanta maldad. Pobres los niños sin hogar. Y es al revés, por no vivir, por no hacer la palabra de Dios, es que hay tantos niños sin hogar y tanta pobreza y tanta miseria. Pero es para justificarse. Nos presenta el mundo a un Dios que no puede hacer las cosas, que no sabe hacer las cosas bien. Que por eso el mundo, no es por ellos, ellos están bien. No es porque pecan, no es porque están en la maldad, es porque Dios no hizo las cosas bien. ¿Se dan cuenta de esto que le dijo Dios a Job? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Invalidarás mi juicio? O como dice la Nueva Versión Internacional, ese versículo 8. Aquí lo vemos. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que quedes tú bien? El mundo así vive. ¿Pero por qué? Porque ama al pecado. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no quieren venir. Por eso no quieren seguir a Cristo. Y decíamos, el primer versículo que leímos: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ellos pensarán que van a obtener salvación, que a la mera hora Dios le va a decir: bueno, entra. Pero la palabra es clara. La palabra es perfecta. Ya no podemos cambiarla. Jesús dijo también, recordamos nosotros: el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recordamos este versículo. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y yo veía un ejemplo en los malhechores que estaban crucificados al lado de Jesús. Que uno dijo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Sálvate a ti mismo y el que quiera salvar su vida, la perderá. Bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Sálvate a ti y sálvanos. Quería salvar su vida y terminó ¿cómo? Perdiéndola. Pero el otro dijo: bueno, pues ya estoy aquí, Señor,
acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, tú te vas conmigo. Tuvo el privilegio de irse con el Señor. Y vemos porque el que quiera salvar su vida, y ellos quieren salvar su vida, quieren salvar su comodidad, quieren salvar. Ahorita por eso no viene mucha gente, ¿no? Porque quiere salvar su vida. Y así es realmente cuando nosotros entendemos la seguridad de la salvación. Bueno, el Salmo 62:1, muy precioso ese salmo también, que nos dice en el versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma. Esa palabra acallada es tranquila, está libre, está perfecta. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación, dice esta versión, nueva versión. Entonces, solamente en Dios está callada mi alma y de Él viene mi salvación. Por tanto, les decía yo, cuando buscamos a Jesús, cuando estamos en Cristo, todas las bendiciones están en nosotros. Y no importa nada más. Estar seguros en el Señor, seguros de la salvación que Él da. Y lo que a nosotros hagamos es para obtener esa seguridad, esa salvación con seguridad. Porque también una cosa es la seguridad de la salvación y que nosotros tengamos seguridad de que tenemos salvación en Cristo también. Las dos cosas nos llevan a lo mismo. Y vemos nosotros que depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Bueno, también el Salmo 18:35, Salmo 18:35 y 36. Vean qué precioso dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, es decir, una cobertura de salvación es la que nos da el Señor. Como dice la Nueva Versión Internacional, ahí lo dice, vean. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Es una seguridad de salvación. Con tu diestra me sostienes y tu bondad me ha hecho prosperar. Así es cuando estamos en esa seguridad de salvación. Me cubres con el escudo de tu salvación. Estoy seguro en tu salvación, Señor. A eso se refiere este Salmo 18:35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, o sea, me sostiene. Con tu diestra tú me llevas, me traes, me das seguridad, confianza. Tu benignidad me ha engrandecido. Dice el versículo 36 también. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Quien está seguro en el Señor, su salvación está segura, está bajo un escudo protector, la salvación tiene esta seguridad. También en la Nueva Versión Internacional, el versículo 36 dice de esta manera: me has despejado el camino, no tengo con nada que tropezar. Esa es la seguridad de la salvación. Así que mis tobillos no flaquean. Vean qué bonito, cambian algunas palabras, pero nos aclara muy bien. Mis tobillos no flaquean. Podemos seguir adelante en la seguridad de la salvación. Así que vemos preciosos versículos y con Cristo lo tenemos todo y no perdemos nada, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, qué bárbaro, qué bendición tan hermosa. También segunda de Pedro 2:9, si ustedes lo pueden buscar, segunda de Pedro 2:9. Esto es muy importante porque todos tenemos luchas también. Y ahí nos decía, el Señor nos abre el camino,
nos va a guardar con el escudo de su salvación, con su diestra nos va a sostener, porque es seguridad de salvación la que nos da. Y aquí en 2 de Pedro 2:9 dice: ¿sabes librar el Señor de tentación a los piadosos? Sí, hay muchas personas que luego dicen: es que yo me es muy difícil porque caigo y caigo y caigo y recaigo. Así dicen. Bueno, pues los frutos del Espíritu, como es la misericordia, ayudan a esto. Sabe librar el Señor de la tentación a los piadosos. No tenemos que hacer tantos esfuerzos. Recuerden lo que leíamos. Jesús dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Lo que yo les mando a hacer no es tan trabajoso. Lo que yo les voy a pedir que hagan es sencillo, a eso se refiere. No nos va a pedir cosas que no podamos hacer. Cualquiera puede vivir en la seguridad de su salvación. Sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio también. Dos cosas muy importantes. Pero si tenemos salvación, esta es seguridad de nuestra salvación también, que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Nos va a ayudar a que no caigamos, a que no estemos perdiéndonos por ahí, sino que nos va a ayudar siempre el Señor. También en Judas 1:24, Judas 1, versículo 24, que recordamos es un solo capítulo, ¿no? Dice también: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Es poderoso para guardarnos sin caer en pecado, sin caer en maldad, sin caer ni en tentación siquiera. Es poderoso. Es cosa de ponernos en sus manos. Es cosa de buscar ese escudo, esa seguridad de su salvación. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Vean qué precioso versículo. Él es poderoso para guardarnos sin caída. No estemos pensando: ay, me voy a caer, ay, voy a caer. O le estemos echando la culpa al diablo, ¿no? No, es que el diablo, qué bárbaro, ¿cómo a mí nada más me busca y me hace caer, No, no le estemos echando la culpa, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Dice, qué bonito versículo. Él lo hace con alegría, Él nos ayuda con todo su amor para que no andemos cayendo. También 1 de Pedro 1:5. Vamos rápido en los versículos, pero también necesitamos que la palabra sea la que nos hable. La palabra es la que nos va a confrontar y corregir y a instruir en justicia. 1 de Pedro 1:5 dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Imagínense qué cosa más grande puede haber que el poder de Dios. Qué cosa más poderoso que el poder de Dios. Y con ese poder, dice, somos guardados con el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o final. Nos guarda con todo su poder para alcanzar salvación. Por lo tanto, decíamos, es que no depende de nosotros. No es por obras, no es que hagamos algo, es su gracia. ¿No? Y es muy importante que lo entendamos de esta manera.
También el Salmo 97:10. El Salmo 97:10. Recuerda, este tema es la seguridad de la salvación. ¿Cuánto nos guarda el Señor? ¿Cuánto nos cuida? Si nos pusimos en sus manos cuando venimos a salvación, le entregamos nuestra vida a Cristo, así se dice, ¿verdad? Pues imagínense, ¿cómo no nos va a guardar? ¿Cómo no nos va a dar seguridad de salvación Él? Si la de salvación depende de Él, no de nuestras obras. Nosotros nada más pusimos nuestro corazón, nuestra vida en sus manos. Le entregamos todo. Este Salmo 97:10 dice: los que aman a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Él guarda las almas de sus santos. ¿Qué valor tiene un alma para Cristo que dio toda su vida? Dio todo por nuestras almas. ¿Cómo no va a guardar las almas de sus salvos, de sus santos? Pero a nosotros nos pide aborrecer el mal. Esto es algo muy importante. Recuerden que la condenación vino al mundo porque los hombres, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se trata de amar. Y aquí nos dice: aborreced el mal. Y aborrecer es de plano no tolerar ya nuestra vida, que no lo soportemos. Y esto nos da el Señor también, así es su obra, así es Él lo que nos da, el aborrecer el mal. Porque primero dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y ahí se va a ver si le amamos o no, también. Ahí se va a ver si le amamos o no, porque es al aborrecer el mal. Miren aquí esta versión: el Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles. Fieles odian el mal, aborrecen el mal. Él protege, guarda sus almas, como dice acá. Guarda las almas de sus santos. Esto nos lleva a entender la seguridad de nuestra salvación y que el Señor nos va a estar cuidando. Ahora, ¿qué pasa con el caso del hijo pródigo? También es parte de su salvación. Porque una persona que no tiene seguridad de salvación, lógicamente va a andar en el mundo, pero para que el día que regrese ya no quiera irse, ame a Dios, odie el mal. Esto le pasó al hijo pródigo. Cuando él regresó, imagínense, ¿ustedes creen que volvió a irse otra vez? Porque leemos nosotros y podemos ver la intensidad de las emociones del hijo pródigo. Yo volveré a mi casa y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿No? Pero nunca más. Eso es seguro. Así es la seguridad de la salvación también. Nunca más volvió a regresarse, a irse al mundo. Pero para esto necesitó pasar todo el proceso. Necesitó irse al mundo, revolcarse, llegar al lodo. Y recordamos también que dice: del lodo saca, dice, al menesteroso. Qué palabra tan tremenda, ¿eh? Al que no tiene ya nada, ni vida siquiera. Menesteroso. Saca del muladar, del lodo al menesteroso, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Así es nuestro Dios. Porque cuando lo saca, esos han llegado a ser los siervos más grandes de Dios, de verdad. Así que no se preocupen, porque Dios no estén tristes cuando digan: ay, yo le he fallado. Todos le hemos fallado.
Pero esto sí, si amamos a Dios, aborrecer el mal, porque Él va a guardar las almas de sus santos. Bueno, Proverbios 16, 17. Proverbios capítulo 16, versículo 17 también. Nos los dice de esta manera también aquí en Proverbio 16, versículo 17. La senda de los rectos es apartarse del mal. Ese es su camino. El camino se refiere a la senda. Es apartarse del mal. El que guarda su camino, guarda su alma. Vean qué precioso versículo. Y cuánto nos dice. El que guarda su camino. Así que desde ahora también. Aborrecer el mal. Apartarse del mal. Guardar nuestro camino. Y guardaremos nuestra alma para el Señor. Y hallaremos seguridad de salvación. Hay seguridad de salvación. Eso sí, nadie nos las quita, Nadie nos las quita. Ahí en Juan 10, 27 y 28. Por eso es seguridad de salvación. Primero dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Primero que nada. Aquí es donde se ve si somos ovejas del Señor Jesús o no. Si Él es nuestro pastor, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué precioso, ¿verdad? Y es tan cierto. Pero primero necesitamos ser ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Seguir a Cristo. Y el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nos va a dar seguridad de salvación este versículo, porque nada nos arrebatará de la mano del Señor. Si toda potestad le fue dado a Jesús en los cielos y en la tierra, no hay otro nombre. Y dice también para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense. Qué tremenda, qué tal autoridad. Pues esa autoridad, y con esa autoridad el Señor nos guardará. Nos dará vida eterna. Nunca moriremos espiritualmente. Pero tampoco nadie nos arrebatará de su mano. Esto es seguridad de salvación. Y Job decía, miren, Job 23, 12. Job 23, 12. Precioso versículo también. Job decía de esta manera, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Más que mi comida. ¿Y se acuerdan cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y muchísimos años antes de Cristo, más de 1000 años, unos dicen que 2000 años vivió Job. Job casi vivió poco después de Moisés, de Josué, por ahí. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Decía Job, imagínense. Lo más importante para nosotros debe ser las palabras de su boca, más que nuestra comida, más que el aire que respiramos, más que todo, porque eso es lo que nos va a dar seguridad de salvación. El que guarde mi palabra, dice Jesús, no morirá. El que guarde mi palabra, el que obedezca, el que la hace, seguridad de salvación. Bueno, continuamos también.
En 2 de Tesalonicenses 2:13 también. 2 de Tesalonicenses 2:13 nos dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estos son los medios para la salvación, recordamos. Santificación por medio del Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al llegar a nosotros va a hacer una obra de santidad, va a santificar todo el lugar. Por eso la palabra dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, la ofrenda del templo es lo que hace santo, ¿no? El templo es lo que hace santa, la ofrenda también. Y al venir el Espíritu, nosotros, ¿cómo santifica nuestra vida? Esos son los medios: santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, fe en su palabra, que nuestra fe esté en su palabra. Pero ¿cómo se demuestra la fe en su palabra? Con obediencia, con atesorar la palabra de Dios como nada. Como decía Job, mejor que mi comida, ni prefiero comida sino la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es mi comida. Jesús dijo también un día, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida, decía Job. Así que mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, es como dice acá, damos gracias de que Dios ya los escogió para salvación. Y esa es la seguridad que nos da también de salvación. Pero dice Colosenses 1:23, también aquí es necesario hacer esto para obtener esa seguridad de salvación. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Primero que nada, nosotros debemos tener eso, permanecer fundados y firmes. Fíjense que ahí estar fundado es ya ser parte, estar ahí pegado, pues. Fundados y firmes en la fe, sin movernos también, dice, sin moverse de la esperanza del Evangelio, la esperanza de salvación en Cristo. No hay otro nombre, solo Cristo. Por eso es tan importante buscar a Cristo, servir a Cristo, seguir a Cristo. Y Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, mi seguidor, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y donde yo estaré, estará mi servidor. Así que si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos da seguridad siempre. Cuando tenemos miedo, decimos en el nombre de Jesús. Cuando necesitamos algo, pedimos en el nombre de Jesús. Todo lo que pase a nuestro alrededor, cuando pidamos algo en el nombre de Jesús. Por tanto, el nombre de Jesús es una seguridad para nosotros. Nos da seguridad de salvación. También, como decía Filipenses 2:16, lo recordamos, asidos de la palabra. Asidos, agarrados, como si la palabra tuviera una asa. Asidos, bien agarrados, bien cimentados, fundados, firmes en la fe, en la palabra de Dios. Eso va a producir seguridad de salvación en nosotros, lógicamente.
Bueno, y como decía el Salmo 91, 14 también, decíamos la importancia de amar, de mostrar amor al Señor. Cuando amamos al Señor es porque ya hizo la obra Él en nuestra vida, en nuestro corazón. Ya nos dio seguridad de salvación. Ya estamos firmes, cimentados, fundados en la fe también. Ya hay todo para amar al Señor. Este versículo 14 del Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cómo conocemos el nombre del Señor? Cuando viene una prueba y clamamos en el nombre del Señor, vamos conociendo más y más lo poderoso que es el nombre del Señor. Y Él nos libra porque le hemos amado. Dice el versículo 15, también me invocará y yo le responderé. Así habrá más, conoceremos más su nombre. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré también. Estará en cualquier angustia. Ahí tendremos seguridad más que nunca. Y dice el versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Saciar de larga vida. Pero una vida en abundancia, lógicamente. Saciar nos llena de paz, de gozo, de plenitud. Una vida preciosa, ¿no? Nada más volteemos a unos años antes, cómo era nuestra vida, cómo vivía nuestra familia. Seguramente temerosa, nuestra esposa, los varones, ¿no? Seguramente nuestros hijos, pues su fundamento era el mundo, lógicamente. Sus pensamientos igual. Y tanta rebeldía. Pero ahora, cuando nos vamos al presente ahora, vemos cuánto nos sacia el Señor de vida. Cuánta armonía llega a haber en la familia. Cuánto amor, verdadero amor. Que nos ha enseñado a amar el Señor. Así que así nos sacia de larga vida y nos muestra su salvación. ¿Y cómo no tener seguridad de salvación? ¿Cómo no saber que el Señor, si Él se dio a sí mismo y murió en la cruz y resucitó, la resurrección es una seguridad de salvación? Que estaremos por siempre con Cristo. Y nosotros también ya considerarnos crucificados con Cristo, pero ahora vivos también, resucitados juntamente con Él. Así es como debemos vivir. Por tanto, vamos a darle gracias al Señor por esa seguridad de su salvación en nosotros. Vamos a darle gracias con una oración. Señor, gracias por tu palabra. No hay mejor lugar que encontrar seguridad de salvación que en Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y en el nombre de Jesucristo es que hemos recibido salvación. Y te agradecemos que nos cuides, nos bendigas. Que estando en tu mano, porque como dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Y les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, estamos en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Y cuando nuestra vida está en tus manos es que tenemos seguridad total de salvación. Te damos gracias. Bendice a tu iglesia, a tus hijos. Haz tu obra perfecta de salvación en todos nosotros. No por nosotros,
sino porque es por gracia somos salvos, porque es un don de Dios, un regalo de Dios. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.